Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, que es un programa de noticias, de actualidad semanal del portal informativo Huella del Sur. Salimos por Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me encuentro aquí con Fernando Estrata. ¿Cómo estás? Bien, Juli, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien. Empezando acá una quinta emisión de Nada es Perfecto. Bueno, nos están escuchando en muchos lados. Nos están escuchando en muchos Digámoslo. lados. Quería comentar un poco eso, porque nos escuchan, nos retransmiten de Radio Libre de Santa Teresita, de Radio La Colectiva de La Paternal, FM La Tosca de Santa Rosa La Pampa, FM Millennium de Río Negro. También le mandamos saludos a los oyentes de FM de la Calle, 87.9 de Bahía Blanca, de Radio Coligüe, FM 88.1 de San Martín de los Andes, Río Negro, qué lindo. Y FM Resistencia 103.9, Los Robles de la Plata. Y FM Acuario 97.5 de Misiones, también de la localidad de Leandro, en Alem. Hay que decir que es un mecanismo típico de los medios populares y poder retransmitirnos, hermanarnos, de alguna manera divulgar nuestras producciones para llegar más lejos, así que saludo a todos esos compañeros y a todos los oyentes. Sí, en el programa de hoy, Juli, vamos a tener la columna ambiental de Luciana Carrera sobre la lucha por el agua en Mendoza. Nos va a acompañar Facu Barrera haciendo la columna de economía, que va a hablar sobre las nuevas configuraciones del mercado de trabajo. Y bueno, vamos a tener una pastillita del Noli que después la vamos a presentar. Nos vamos al tema de la semana, la autogestión en crisis. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Esta semana vamos a hablar de una grata costumbre argentina, porque la Argentina, nuestro país, en las últimas décadas dio origen a una de las formas más creativas de respuesta a la crisis del capitalismo, que es la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. Si bien existen antecedentes hasta la década de 1950, nos podemos ir para ver unos primeros casos de recuperación de empresas en nuestro país, como es el caso de la Textil Cita, que está acá en la ciudad de La Plata, y que está en el barrio, el famoso barrio El Mondongo, barrio tripero si los hay, que fue recuperada en 1952. La gran mayoría de las empresas recuperadas, como proceso más general, emergen en los años 90, se vuelven más masivas al calor de la crisis del 2001 y se consolidan posteriormente en toda esa primera década de los años 2000. El pico del proceso de recuperación de fábricas está contabilizado en 430 empresas autogestionadas en el país en ese periodo, justamente en esa primera década del año 2000. Claro, de lo que queríamos hablar hoy es de la situación que están atravesando estas experiencias. Hoy las empresas recuperadas atraviesan una crisis, ¿sí? Una crisis compleja. De hecho, según el informe que publicó recientemente el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la actualidad son un poquitito menos de 400 las empresas recuperadas por sus trabajadores, que ocupan aproximadamente un universo de unos 14.000 trabajadores y trabajadoras. Ahora, en lo que va de este año 2025, son apenas 3 los casos de empresas recuperadas en el país. Claro. La situación de las recuperadas está relacionada, obviamente, a la crisis general de la economía argentina, que también alcanza a estas empresas, sobre todo a las que están vinculadas a las cadenas productivas que están directamente afectadas por las políticas de ataque a la industria local. Las características que tiene esta era Milei sobre las recuperadas, están marcadas por algunas cuestiones que hay que señalar. La primera de ellas es la desaparición casi total de las políticas públicas destinadas al sector. Recordarán, por ejemplo, el año pasado una resolución del INAES donde se suspendieron las matrículas
de unas 10.000 entidades cooperativas, ¿sí? Claro, no solo no hay políticas a favor, sino que aparecen políticas en contra. Sí, sí, tal cual. O también otra de las características es la retirada masiva y repentina de los programas sociales, como el potenciar trabajo, que eran un complemento en muchas de las fábricas recuperadas para los salarios, ¿no? Para los retiros de los trabajadores. Y por último, el pluriempleo. El pluriempleo, que es una característica general, en todo caso hoy vamos a hablar un poco en la columna de economía. Bueno, eso surge por la necesidad de los trabajadores de compensar la caída de sus ingresos. Claro, también afecta a las recuperadas. También afecta fuertemente a las recuperadas y a la productividad del trabajo en las recuperadas. Le pedimos a Andrés Ruggeri, que es coordinador justamente del programa Facultad Abierta y alguien históricamente vinculado al movimiento de empresas recuperadas, le pedimos a Andrés que nos comente qué conclusiones se desprenden del informe que realizaron en estos días y nos comentó lo siguiente. Creo que una de las características más claras de lo que muestra el informe es la crisis que llamamos como crisis multicausal, porque del fenómeno, ¿no? Del proceso de las empresas recuperadas. Multicausal porque no es solamente que las políticas agresivas del gobierno o la situación económica cada vez más agresiva con la producción, con el mercado interno, con el trabajo, sean las únicas causas. De hecho, las empresas recuperadas surgen en ese tipo de contextos, ¿no? No es que aparecen en un contexto de expansión económica y del mercado interno, no sé, en la época del gobierno de Néstor Kirchner, o el primer gobierno de Cristina, sino que aparecen antes, aparecen en los 90, aparecen en pleno menemismo, con privatizaciones, desocupación masiva y una desesperanza en las alternativas al neoliberalismo que también era bastante similar en algunos casos a lo que pasa ahora, ¿no? Ahí escuchábamos a Andrés Ruggeri pensando entonces la crisis en relación con las empresas recuperadas. Queremos decir desde aquí que no todo es derrota en relación a estas experiencias. Existen casos de empresas recuperadas que aún con todas las dificultades que mencionó Andrés y que venimos diciendo y que se recrudecieron ahora en el gobierno de Milei, han obtenido victorias. Damos el ejemplo, por ejemplo, de Gráfica Madigraf, que es la ex multinacional Donnelley, que queda en la zona norte del conurbano bonaerense. Esta empresa, Madigraf, fue recuperada hace 11 años y en la actualidad trabajan allí más de 100 familias. A mediados de este año, a pesar del contexto en el que vivimos, la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley de expropiación definitiva. Para comentarnos la situación que viven las trabajadoras de Madigraf en la actualidad, hablamos con Vanina Mancuso, que justamente trabaja en Madigraf y nos contó lo siguiente. Particularmente para las fábricas recuperadas y las cooperativas, la situación es urgente porque obviamente si durante estos años cerraron 14.000 pymes, el sector de la economía social es doblemente golpeado. Porque bueno, es un sector que no tiene recursos, que no cuenta con financiamientos como las grandes empresas o mismo las pymes, a las que el Estado responde de diversas formas, subsidiando parte de los salarios de sus empleados, etcétera. Bueno, a nosotros eso no nos pasa, es un sector obviamente que la rema en contra de la corriente y que a nosotros obviamente eso nos llena de orgullo, pero que necesitamos que haya más leyes, que por ejemplo una ley de compra social, que no sé, en nuestro rubro que es el gráfico, el 80% del papel impreso del país sale del Estado, entonces una ley que diga que un determinado porcentaje de la producción estatal es destinado a fábricas recuperadas y cooperativas sería de gran ayuda para que estos sectores puedan salir adelante, e incluso si esas leyes existen, que sean efectivas, que esas son decisiones políticas de los distintos gobiernos, no solo nacional y provincial, sino de los espacios municipales que hay en cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, pero a lo largo y ancho del país también. Así que nada, nuestra situación es
se precariza aún más, al igual que los trabajadores y las trabajadoras de conjunto, pero bueno, puede haber determinadas salidas que tenemos que pelear y que coordinar también entre los distintos sectores para que obviamente le encontremos una solución que no la va a regalar nadie, sino que requiere de organización y de lucha, como lo hemos demostrado en todos estos años. Estamos remando, decía Vanina Mancuso de Madigraph, señalando la situación de las recuperadas ahora en la era Milei. Decía algunos datos que me parece interesante destacar. Habló de 14.000 pymes cerradas, que el sector de la economía social está particularmente golpeado y que el de las recuperadas es, dentro de ese sector, un sector contracorriente, porque ni siquiera algunas medidas o beneficios que puedan aparecer para las pymes llegan para las empresas recuperadas. Entonces, eso es un poco la situación. Y lo que queríamos aportarles en este informe sobre experiencias autogestionadas es que parece haber una ruptura del patrón histórico en relación con las recuperadas, porque lo que viene ocurriendo en Argentina es que en la historia reciente, claramente la recuperación de empresas estuvo relacionada con momentos de crisis económica fuerte, y que siempre hubo una relación inversa entre cómo decrecía la economía o cómo disminuye el Producto Bruto Interno y cómo aumentan estas experiencias. Entonces ahora estaríamos en un momento, digamos, tristemente óptimo para la aparición de muchas experiencias de recuperación, y eso no está ocurriendo. Ese vínculo entre crisis económica y surgimiento de experiencias de recuperación de empresas parece haberse cortado posteriormente a la pandemia. En los últimos años tenemos una economía en recesión sin que eso signifique o se exprese en la aparición de muchos casos de empresas recuperadas. Al contrario, vemos que bajan, que disminuye bastante abruptamente la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras en forma de autogestión ante los cierres de empresas. Entonces vemos que hay un cambio en ese patrón histórico que se había forjado, que había crecido y se había masificado en el 2001 y luego. Y en relación con eso, con las causas de cómo se rompe ese patrón o esa lógica, vamos a volver a escuchar a Andrés Ruggeri, que reflexiona al respecto. Hay otras cuestiones que tienen que ver también con un momento de retroceso de la lucha colectiva, con un momento de desánimo y de descreimiento de grandes porciones de los trabajadores, de la clase trabajadora, no solamente en la autogestión, sino directamente en el sentido de lo colectivo, ¿no? Entonces hay que analizar eso, hay que ver esas circunstancias en profundidad. Creo que las empresas recuperadas son una pequeña ventana a lo que pasa en el interior de la clase trabajadora y en el mundo de la economía productiva real, porque siempre lo son. En la época de Macri fueron las primeras que nos advirtieron de los tarifazos, etcétera, y ahora nos muestran una situación en que los trabajadores están siendo bastante pasivos frente a las agresiones del modelo económico, ¿no? Y del programa que se lleva adelante. O sea, hay miles de empresas que cierran y prácticamente no se ha recuperado ninguna. Ahora, eso no significa que el proceso está muerto. Sigue vigente, con muchas dificultades, y hay que tratar de apoyarlo y sostenerlo. Ahí escuchábamos a Andrés Ruggeri. Claro, Andrés decía desánimo y descreimiento sobre lo colectivo. Ahora, no necesariamente las condiciones objetivas van a generar linealmente, ¿no?, procesos de lucha. Eso lo sabemos, porque las condiciones objetivas están dadas. Lo que evidentemente no hay hoy son condiciones subjetivas que atentan efectivamente contra los procesos de organización colectiva. Ahora, las condiciones subjetivas, emocionales,
producto de las transformaciones de este capitalismo de redes en el que vivimos, son las que están marcando esta situación de desánimo y de descreimiento de las que hablaba Andrés. Sin embargo, la lucha sí es posible y los triunfos también pueden lograrse. Por ejemplo, ahí está la lucha de Madigraf, que recién, Juli, vos mencionabas, sí. Una cooperativa de más de 100 obreras que logró este mismo año la expropiación definitiva. Por ejemplo, ahí está el triunfo de los y las trabajadoras del Hospital Garraham, que esta semana perforaron la indiferencia social y lograron aumentos alrededor del 61% de los salarios. Así que ojo, porque las condiciones subjetivas cambian. Más allá de los gobiernos de explotadores y de centrales sindicales anestesiadas, las condiciones subjetivas cambian. Y cuando eso ocurre, cuando la conciencia y la autoestima popular se arremolinan, cuidado, porque ese día los trabajadores no se van a conformar con migajas. Seguimos en Nada es Perfecto, el programa del portal informativo Huella del Sur. Tenemos hoy visita, columna socioambiental con Luciana Carrera, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo andas, Lu? Hola, bien, todo bien, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Lu? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar del conflicto que está habiendo en Mendoza con el tema del agua, con particularmente un proyecto minero que se quiere instalar hace mucho tiempo y que le abre la puerta a otro montón de proyectos mineros, toda la reforma que se intenta hacer. Sí. Y que habrán escuchado en estos días que hubo terrible represión allá en Mendoza con los asambleístas que luchan por el agua, así que yo quería dar un poco el contexto de este conflicto y escuchar la palabra de algunas personas que están allá en Mendoza viviendo este tema. Bien, Vamos. necesario. En Mendoza hay un marco de ley, que es la ley 7722, que fue creada para proteger el recurso hídrico de Mendoza en relación a los proyectos mineros, y que tiene dos puntos muy importantes, que son un artículo 1 donde dice específicamente qué sustancias químicas no pueden usarse para la exploración y explotación minera de minerales metalíferos, y otras sustancias tóxicas. Y tiene otro punto, que es que la declaración de impacto ambiental de las mineras tiene que ser aprobada por ley, por la legislatura de Mendoza. Entonces esa ley protege bastante y impide que se desarrollen varios proyectos mineros. Esa ley se intentó reformar en el 2019 para quitar el nombre de todos esos químicos y a su vez que la declaración de impacto ambiental quedara en manos de la autoridad de aplicación, no tuviera que pasar por la legislatura. Claro. Entonces ahí en Mendoza, en el 2019, hubo una gran marcha que se llamó el Mendozazo, que vino desde todo el Valle de Luco, personas en camioneta, caminando, etcétera, hasta confluir en Mendoza, porque esa ley se había aprobado, la reforma de la 7722, y lograron que se derogara. Ahora lo que está pasando es que este proyecto es el proyecto minero San Jorge, que ha pasado por diferentes manos. Ahora hace poco cambió de dueños esa minera. Logró en el 2021 un fallo de la Corte que habilita a que utilice otros químicos, amparándose en esta parte que dice la ley de otras sustancias tóxicas. Claro, encontraron un vericueto. Exacto. Entonces ahí este proyecto se reactiva, y se reactiva también la lucha social para evitar la instalación de esta minera, que tiene en particular el hecho de que volcaría sus residuos tóxicos a un afluente del río Mendoza, que es la cuenca que provee de agua a todo el oasis norte de Mendoza y de toda la ciudad de Mendoza. Claro. Y además detrás está toda la industria vitivinícola, ¿no? Que depende en gran medida de que esa agua sea bebible. Sí, todos los proyectos mineros que hay en Mendoza, por ejemplo, cuando se intentó derogar esta ley y se habilitó la otra ley, se activaron un montón de proyectos, como 30 y pico de proyectos que incluyen toda la provincia de Mendoza y afecta obviamente toda la producción, sí, claro. Bueno, y en este contexto, ahora con el RIGI, con este régimen de incentivo a las grandes inversiones, se reactiva de la mano del gobernador Alfredo Cornejo, que es de la UCR, Cambiemos,
pero también con todo el arco político del peronismo, porque la reforma de la ley 77-22 se aprobó con todos los votos del peronismo, o casi todos. Se reactiva ahora este proyecto que intenta extraer cobre, y entonces la gente, sobre todo de Uspallata, que es la minera está muy cerca de ahí, empiezan a manifestarse y aparece toda una oleada represiva, bueno, que ya sabemos de la mano de este gobierno cómo todo eso está habilitado. Sí, el patrón extractivista no pareciera tener distinciones políticas, ¿no? No, claramente. No se pone en duda. No se pone en duda. Tenemos el audio de Silvia Iñiguez, que es una asambleísta de allá de Uspallata, que nos contó un poco, nos historizó un poco la cuestión de cómo es la resistencia de las asambleas populares allá, así que la podemos escuchar. Estos intentos lo que ha generado es la organización y la resistencia a través de asambleas en cada uno de los territorios, que ha impedido sistemáticamente en el 2011, en el 2015, en el 2019, que se violentara la voluntad popular y se instalara la megaminera. Y las razones son científicas y con la absoluta certeza de que la instalación a muy poquitos kilómetros de la villa cabecera de Uspallata, que alberga alrededor de 15.000 habitantes, no solo va a ser una tragedia para la zona de sacrificio que pretenden, sino también que cada una de las voladuras con 9 toneladas de explosivos diarios, lo que va a generar es una nube contaminante que se va a posar por ejemplo, en la zona periglaciar o en el glaciar Tambillo, en las aguas del arroyo San Alberto, en las aguas del arroyo El Tigre, que se conecta con el arroyo San Alberto, y el arroyo San Alberto a su vez es un afluente del río Mendoza, depositando una serie de elementos tóxicos altamente contaminantes, y que no solamente va a contaminar el aire con mercurio, con arsénico, que el arsénico no hay forma de degradarlo, sino que va a matar la flora, la fauna y los humanos que vivimos en esa zona, ¿no? La resistencia por eso digo, la resistencia tiene razones profundas, científicas, para decir no a este mega emprendimiento. Bueno, ahí escuchábamos a Silvia Iñiguez, asambleísta de Uspallata, y justamente yendo a las asambleas de Uspallata hubo en enero unas detenciones también arbitrarias que inauguraron algo alarmante, que es detuvieron a personas bajo la figura de coerción ideológica, como pertenecientes a grupos que pueden ejercer una coerción ideológica. ¿Qué vendría a ser coerción ideológica? El artículo en el que se amparó el gobernador es el artículo 213 bis del Código Penal, donde habla de pertenecer a agrupaciones que impiden el desarrollo de las ideas de otros y se organizan para la coerción. A ver, exactamente dice, por pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica. Esas personas detenidas fueron Mauricio Cornejo y Federico Soria, que son referentes de la lucha ahí en Uspallata. Y en el caso de Mauricio Cornejo, él es detenido en el momento que en una manifestación viene una patota de la UOCRA, le empiezan a pegar a un compañero y él se pone a defender a este compañero y ahí lo detienen. Claro. Y estuvieron detenidos alrededor de un mes. Y después tenemos lo que pasó ahora el 23 de octubre, que también una movilización pacífica a la legislatura, para reclamar contra este proyecto San Jorge, que ahora se llama PSJ Cobre Mendocino, y en ese contexto detienen también, hay una gran represión y detienen arbitrariamente y secuestran dentro de la legislatura. Claro, usando directamente la legislatura como un centro de detención. Ahí detienen a Martín Iglesias y a Lisa Rule en medio de esta escalada represiva y sobre todo de amedrentamiento a las asambleas. Y ahí también tenemos a Ale Siriza, que nos mandó un audio contando un poco qué fue lo que pasó en esos días. Periódicamente hay marchas. En la última marcha, en la ciudad de Mendoza, se produjo un secuestro de 2 personas, de Martín Iglesias y de Lisa Rule. En el caso de Lisa, el comisario Rilli
la agarró por el cuello, el tipo estaba de civil y no mostró su identificación, es decir, se trató de un secuestro. Lisa y Martín fueron encerrados en la legislatura y Martín golpeado de una manera brutal. Al día siguiente el gobernador salió a decir que los militantes por el agua eran por poco terroristas y que se victimizaban y les armaron una causa tanto a Lisa como a Martín. Creo que las condiciones de la provincia son condiciones de suma inseguridad jurídica. De hecho, hay un avance punitivo sobre las personas que activan en defensa del agua mendocina y en estos días atrás se produjo un episodio de desalojo con uso violento de la fuerza en Uspallata, que es como el epicentro del conflicto. Bueno, ahí escuchábamos a Ale Siriza. Y notable testimonio, porque en octubre, ahora el 23, cuando fue la gran represión, circuló bastante una entrevista que le hicieron a Alejandra Siriza, que ella es investigadora y docente de la Universidad de Cuyo, feminista bastante agitadora, también en esta lucha en contra de la contaminación del agua y de los proyectos mineros. En la entrevista ella hacía esa relación entre los extractivismos, las violencias, la represión y todo lo que está ocurriendo como de alguna manera de instalar un terror para que no se movilice la población mendocina en contra de precisamente de estos proyectos megamineros. Claro, es que se supone que según la ley no pueden tener lugar estos proyectos sin el aval popular, digamos, y la megaminería no tiene licencia social, creo que en ninguna provincia argentina. El recurso del agua está amenazado también por los acuerdos con Mecorot que existen en este país, más la megaminería. Entonces el pueblo está sumamente de pie para frenar este avance. Justamente ayer ingresó a la legislatura la declaración de impacto ambiental de este PSJ mendocino, Cobre Mendocino, y otros 27 proyectos que también están en Malargüe. Entonces la gente está sumamente movilizada y alerta porque el intento del gobernador es que estas declaraciones de impacto ambiental pasen y estos proyectos puedan avanzar. Claro. Totalmente falaces, además, ¿no? Totalmente falaces, con informes de la Universidad de Cuyo que dicen que la megaminería va a contaminar. Lo que propone el gobernador es una especie de comisión ad hoc para evaluar si hay que hacer remediaciones ambientales en caso de que haya derrames, pero todos sabemos que una vez que esos derrames existen es muy difícil tratar con esos químicos. Más en un río que fluye hacia un valle, digamos, es prácticamente imposible y todos saben que la megaminería es contaminante, no existe la megaminería sustentable. Claro, nadie la avala, digamos, ningún informe serio ambiental puede avalar. No, jamás. Sí, en ese campo siempre el área científica sufre muchísimas presiones. Yo recuerdo el caso de Andrés Carrasco, por ejemplo, de una histórica lucha científica contra el modelo transgénico, de agricultura transgénica en la Argentina, y eso le valió a Andrés, digamos, costos personales muy, muy grandes, con lo cual, bueno, siempre esto es una disputa donde el campo científico pierde en relación al poder económico. Sí, hay todo un arco de la ciencia que está comprometida, digamos, con las luchas socioambientales y da muestras de lo que pasa con estos químicos, en el caso de Andrés Carrasco claramente, y hay también otras alas, por ejemplo en la geología argentina, que avala la megaminería y dicen que es importante para el desarrollo del país cuando sabemos que las retenciones a la minería son mínimas o cero directamente. Sí. Y los puestos de trabajo que generan también son mínimos y muy precarizados. Entonces, no sé cuál es el un aporte. Argumento del desarrollo que tampoco es tal. Que tampoco es tal, exactamente. Sí. Bueno, muy interesante lo que trajiste. Yo me quedé ahí pensando a ver si íbamos a escuchar algún testimonio más. O ya estamos ahí. Bueno, escuchamos entonces a Luciana Carrera con su columna socioambiental muy interesante hoy, pensando Mendoza, pensando la lucha por el agua, y decir que esta columna está cada 15 días. Está cada 15 días. Buenísimo. Veremos de qué hablamos la próxima, pero bueno, la cuestión del agua nos afecta a todas las personas
y a todos los seres vivos, no solo a la gente que vive en Mendoza. Entonces también es importante que las personas que estamos lejos de Mendoza y de las provincias donde están estos proyectos estemos activos, estemos viendo qué está pasando y apoyando a esas asambleas desde nuestros lugares. Gracias, Luciana. Nos vamos ahora a una tanda y después venimos con la columna de economía de Facu Tenemos Barrera. un economista interino que parece que lo quiere desplazar al titular de la columna, que es Mariano Vamos Félix. a ver si es posible. Vamos a evaluar. Conflicto en puerta, me parece. Conflicto en puerta. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Si te hablan de economía y no se entiende, te están cagando. Esto es Nada es Perfecto. Estamos con el bloque económico con Facundo Barrera, como dije, columnista interino. ¿Cómo está, Facundo? Pero además sos propio de Radionauta, de una época de Radionauta. Un histórico. Un histórico. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. Buenísimo Muchas tenerte. gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a Mariano que se fue Sí. por ahí y dejó el Te espacio dejó acá. recomendado, Sí, te dejó sí. recomendado, hay que Él dejó decirlo. un papelito Sí, con recomendaciones decía. para Sí. cubrir su columna y bueno, y dijimos, pero Facundo es un Lo histórico de la podemos llamar casa. a este, que más o menos conoce por dónde se sube y se llega a Radionauta. Claro, exactamente, eso era clave. La cuestión práctica, concreta de poder llegar a la radio era clave. Facu, ¿de qué vamos a hablar en esta columna económica? Mira, un poco la propuesta que yo les hacía como para charlar es, a partir de las discusiones públicas que se vienen dando con la reforma laboral, que ustedes vienen ya discutiendo bastante, uno de los elementos que aparece es el problema que tiene, llamémoslo así como lo dicen, el mercado de trabajo en generar empleo privado, ¿no? Empleo privado registrado. De alguna manera se escucha diciendo, bueno, el mercado ya hizo la reforma laboral, ya hay un montón de gente en la informalidad y no crea empleo, esta legislación actual no favorece el empleo, entonces, bueno. La idea a partir de ahí es discutir un poco las condiciones generales del mundo del trabajo, digamos, como para poner sobre la mesa y discutir un poco el argumento. Yo les traje un montón de números como para que ustedes dicen que van a evaluar, como para que no me vuelvan a invitar. Bueno, claro, Pero nos de a gustan los poco. números. Más Pero o gustan. menos. Bueno, De a poco y con explicación para quienes De a venimos de poco. otras De otras áreas. disciplinas. De otras áreas. Bueno, lo primero para contarles es, efectivamente hay un argumento que se sostiene en números, que es que el mercado de trabajo en términos de trabajadores del sector privado, empleos en el sector privado, ronda los 6 millones de puestos de trabajo, 6.200.000 puestos de trabajo en el 2011 eran, y en el 2024 estamos en 6.600.000 puestos de trabajo. Era casi 6.300.000 en el 2011. En el 2014 ya se había llegado a los 6.400.000 y pico puestos de trabajo del sector privado. Siempre hablamos porque es un poco donde se pone la lupa, ¿no? Con lo cual, si uno piensa que más o menos esto es del último año, que se incorporaron al mercado de trabajo alrededor de 192.000 personas, 200.000 personas, si uno pensase que en 10 años se incorpora un número semejante, efectivamente hay un problema, que es que se está incorporando gente y los puestos de trabajo del sector privado, cuando hablamos de estos puestos de trabajo, hablamos de puestos de trabajo que además están contenidos en el marco de Claro, con derechos. No crecen, ¿no? No, es el mundo del trabajo se incorpora gente y sin embargo no aparecen nuevos puestos de trabajo que pueda dar empleo a esta gente en las mejores condiciones, ¿no? Ahora bien, a partir de ahí empiezan a haber un montón de discusiones sobre qué es lo que pasa. Bueno, si la gente se incorpora y efectivamente trabaja, ¿qué es lo que está pasando? Entonces un poco la idea es discutir este punto. Lo primero que surge es
Bueno, lo que pasa es que, sobre todo estamos hablando desde el 2014 esta parte, lo que pasa es que se utiliza al sector público, al empleo del sector público para contener esos trabajadores y entonces es como una especie de desempleo encubierto, se le dice, ¿no? Ahora, cuando uno va a los números, no estaría pasando eso, porque si uno mira de vuelta 2014 contra 2024, en el 2014 había 3 millones de puestos consolidados, 3 millones de puestos de trabajo, ¿no? En el sector público. 2024, 3.400.000 puestos de trabajo. Dijimos que de a 200.000 estábamos pensando, el último año se habían incorporado, con lo cual no pareciera ser que el sector público se amplió tanto en volumen como para contener esos ingresos. O sea, ahí ya tenemos un primer elemento para decir, no, acá hay más una cuestión ideológica de cuestionamiento que es tan frecuente hoy, de cuestionamiento al sector público, a los trabajadores y trabajadoras estatales, etcétera, pero no parece ser por ahí la cosa, ¿no? Entonces, eso como primera cuestión. La segunda cuestión es, bueno, si se incorporan al mercado de trabajo, si el empleo privado no crece, si el empleo público no crece, ¿dónde se incorporan? Crece la desocupación. Claro. ¿No? Ustedes, digamos, desocupación y subocupación. Bueno, les tengo que adelantar que no. Que estamos en niveles de desocupación en los últimos datos. Estamos comparando 2014 contra 2024, pero en el 2025 la tasa de desocupación fue 7,5%. En el 2014 era 7,5%. Claro. No está ahí el tema. Les puedo decir más. En términos absolutos, estábamos hablando de 900.000 trabajadores y trabajadoras desocupadas en el 2014 y en el 23, o sea, hace un par de años, eran 872.000 personas. Con lo cual, tampoco pasa por ahí, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Y acá es donde empiezan a haber algunas explicaciones, todas seguramente son un poco concomitantes, van todas juntas, digamos. Y habrá que luego hurgar más en detalle para ver cuáles son los fenómenos que pesan más menos. Famoso proceso multicausal. Proceso multicausal, que sí, con la inflación se dice mucho esto. Sí, ¿no? Totalmente. Cuando no se puede, no se quiere explicar o no se puede explicar, fenómeno multicausal. Se dice multicausal, no se dice cuál es más importante, menos, bueno. Acá uno de los elementos que aparece rápidamente es el trabajo no registrado, ¿no? La informalidad. El trabajo no registrado efectivamente crece, digamos, en el 2014 estábamos hablando de tasas de alrededor del 35% y en el 2024 estamos hablando del 40%, ¿no? Del 35-40% de la población económicamente activa. Sí. Bien. Entonces, vos ahí estás hablando, para ponerlo en cantidad de personas, estás hablando en trabajo no registrado asalariado, ¿no? O sea, patrones que no hacen sus aportes. Que negro, no digamos. Sí, exacto. Ahí estás hablando de que en el 2014 estabas en 4.400.000 personas, mientras que en el 2024 estás en 5.500.000 personas. O sea, el cambio es... la magnitud es significativa, ¿no? O sea, tenés un mundo del trabajo que se desempeña con niveles de informalidad notablemente más altos, claro, que hace 10 años. Pregunta ignorante total. Esta parte del trabajo no registrado que mencionás, que estaría en un 40% de la población activa ahora, ¿incluye el cuentapropismo? No lo incluye. No, estamos hablando de trabajadores asalariados. Perfecto. Exacto. Cuentapropismo, ahora vamos a charlar un poquito de autónomo. Sí, cuando hay un patrón que no aporta o cuando... Exacto, porque en las explicaciones frecuentes suelen posicionar la responsabilidad en el trabajador o la trabajadora. Bueno, no tiene la suficiente formación para el puesto de trabajo, no terminó su primaria, etcétera. Acá hay un patrón que define las condiciones en las cuales se contrata a ese trabajador o trabajadora y no le hace sus aportes. Bueno, está por fuera de la ley, ¿no? Perfecto. Sí, estamos hablando por estos números que en los últimos 10 años el trabajo informal, el trabajo en negro aumentó
a más de un 20%, por lo Sí, que vos estás planteando. exacto. Y cuando hablamos de trabajo informal, estamos hablando de precarización del trabajo, precarización de las condiciones laborales. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que no pueden demandar por incrementos de sus ingresos, no pueden demandar por la ropa de trabajo, no pueden demandar por el tiempo para almorzar, enfermedad, todo. Digamos, efectivamente es un mundo del trabajo en el que las posibilidades de reaccionar ante eso, en términos de trabajador y trabajadora organizada, están condicionadas, digamos, ¿no? De mínima. Ahora, vos preguntabas por qué pasa con un poco los trabajadores y trabajadoras que no son asalariados y asalariadas, ¿no? Y ahí es donde lo que se dice en el mercado, en el Ministerio de Trabajo, bueno, ex ministerio, tienen las estadísticas por modalidad de la ocupación principal, ¿no? Y ahí es donde aparecen las trabajadoras de casas particulares, que sí son asalariadas de todas maneras, pero que tiene una categoría aparte. Aparecen los monotributistas, ¿no? Aparecen los autónomos y los monotributistas sociales, ¿no? Estas son las categorías que se añaden a los asalariados público y privado. Hubo un crecimiento del cuentapropismo, esto que hablábamos recién, porque siempre estuvo en torno a los 2 millones de personas. Hoy, ¿en qué números están? Bueno, hay un crecimiento, o sea, cuando vos estás pensando en quienes trabajan se registran con un monotributo, vos estabas teniendo en el 2014 1,5 millones más o menos de puestos de trabajo de monotributistas, y digamos, en el 24 estás en 2.100.000 personas, ¿no? Entonces es un crecimiento sustantivo. Sí, ¿no? sí. Que también, de vuelta, cuando uno empieza a mirar los puestos de trabajo formales, ahí entran los monotributistas, ¿no? Son formales, sí, son no asalariados, pero son puestos de trabajo formales. Entonces, cuando se empieza a hablar de formal e informal, se está obviando, ocultando o no jerarquizando un elemento muy relevante, que las condiciones de trabajo de monotributistas son peores condiciones de trabajo, y muchas veces asemejables más a las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras informales, digamos. Entonces ahí también aparece otro elemento distintivo del mercado de los últimos 10 años del mercado de trabajo, que también vuelve a hablar de mayor precarización, ¿no? del empleo. Y después deberíamos hablar de los autónomos. Los autónomos no crecen, están alrededor de 400.000 personas. ¿Los autónomos quiénes son? Los autónomos son quienes ya no están en condiciones de monotributo, sino que tienen un ingreso más alto, no pueden abarcar esa categoría, y entonces tienen que estar en la condición de autónomos registrados por fuera del monotributo. Pasa esto, por ejemplo, con las profesiones llamadas liberales. Exacto. Entonces ahí eso se mantiene estable, no aparece como una explicación relevante. Y el monotributo social sí, a pesar incluso de todos los debates que ha habido, sobre toda la lupa que se ha puesto desde el gobierno de Alberto Fernández a esta parte, el monotributo social desde el 2014 al 24 crece de 330.000 puestos de trabajo a 647.000 puestos de trabajo. Entonces, ahí hay otro, si bien en términos son menores, cuando hablamos de monotributistas en general, estamos hablando de 900.000 monotributistas, con social y no social, estamos hablando de 900.000 monotributistas nuevos, digamos, con lo cual el fenómeno, podríamos estar diciendo que ese fenómeno de no creación de puestos de trabajo asalariados formales se está expresando en las categorías no registro y la categoría monotributo, digamos, fuertemente se expresa ahí. Claro. Hay un elemento que yo no quiero, digamos, que complejiza toda la situación actual. Ustedes hablaban hoy, hace un rato, sobre el fenómeno de las empresas recuperadas, y que no se estaría viendo, ¿no?, en un proceso de crisis. Sí. Acá lo que empieza a pasar es que la categoría de desocupación empieza a quedar como bastante en desuso. Antes, cuando evaluábamos la crisis, rápidamente vos tenías un flujo que iba hacia los desocupados, ¿no? Claro. O sea,
fuimos contemporáneos de las expresiones de las organizaciones de los trabajadores 90, y trabajadoras desocupadas. Claro. Hoy eso, efectivamente, no puede aparecer, digamos, como fenómeno, porque no se está expresando, no existe o sea, es difícil que exista esta identidad, digamos, ¿no? Porque además las barreras a la entrada al mercado laboral, y con esto voy cerrando, las barreras se han borrado. Si uno pregunta si trabajaste, las estadísticas lo registra estos que les estoy contando, una pregunta, ¿trabajaste la semana pasada? Y en realidad si te bajaste una aplicación, Claro. hiciste Manejaste un par de veces, un par de días, ya está. Ya no sos desocupado, Claro. ¿no? Y además, digo, como identidad, ¿quién le gusta andar exhibiendo, digamos, que es un desocupado, Claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, acá hay una condición que es un elemento nuevo, que la categoría de desocupado empieza a perder un poco relevancia para pensar los problemas del mercado de trabajo, y sí hay que pensarlos mucho más en las condiciones de precariedad que aparecen con el monotributo y con los no registrados. Sé que tenemos poco tiempo, pero pensaba en esto, en que entonces no es casual cómo desde el gobierno usan mucho estas viejas categorías. También decir, el desempleo No es casual. bajó, ¿no? Bueno, los puestos de trabajo están así, los formales están iguales, así que no hay mucho para decir, ¿no? Se utiliza la cuestión de la precarización del trabajo, o del trabajo, bueno, mal llamado en negro o no registrado, eso no aparece dentro de la retórica estatal. Claro, y porque efectivamente no estaría hoy expresando los problemas, o sea, hablar de desocupación para exclusivamente hablar de problemas del mercado de trabajo es un error, o como decís vos, o lo haces intencionalmente, digamos. Sí, evidentemente ha cambiado la morfología del mercado de trabajo. Hay que pensar las claves de este mercado y del aumento de la precarización de los y de las trabajadoras con nuevas herramientas conceptuales que no son las que estábamos acostumbrados a mirar. Facu, te agradecemos mucho. Muchísimo. Viniste con un serrucho, Facundo. Vine con un serrucho. Con un serrucho para sacarlo a Mariano Félix. Ahora vamos a ver. Vamos a hablar con Mariano. Muchas gracias. Gracias, Facu. Nos vamos ahora sí a una tanda. La perfección es una pulida colección de errores. Seguimos en Nada es Perfecto con algunos breves, rápidos avisos. En primer lugar, piden difusión porque el 6 de noviembre, fue ayer, ¿no? Fue ayer, sí, hoy es 7. Bien, el 6 de noviembre la policía de Chubut detuvo a Susana Martín del Lof Fentrenquén Kimun, a Eusebio Antieco y a otros integrantes del pueblo mapuche. Esto fue en Esquel, Chubut, y fueron trasladados a la comisaría primera de Esquel. Piden difusión y acompañamiento a esta situación que ya se vuelve tristemente permanente. Sí, además vamos a invitar mañana sábado 8 de noviembre a las 18 horas. Se va a presentar el libro de Verónica Gago y Lucy Caballero contra el autoritarismo de la libertad financiera. Esto va a ser en la Casa Carlos Fuente Alba, en Lomas de Zamora, Antártida, Argentina, 1753. Juli, la radio está cumpliendo 11 años, ¿sí? Radio Nauta está cumpliendo 11 años. Yo diría que 14 años. 14. Lo que pasa que es el 11 de noviembre, Bien. el 11 del 11. 14 años cumple el 11 del 11. Esta radio se encendió en el aire un 11 del 11 a las 11 y 11 de la mañana. ¿Vos estabas por ahí? Yo estaba por ahí y se nos ocurrió la brillante idea que sea todo 11 para no olvidarnos. Claro. Y mira, acá dice Facundo que también estaba, Facundo Facu Barrera. Barrera estaba. Pablo Ucero. Bueno, acá hay muchos miembros fundadores, lo cual es fundamental. Decir que uno es miembro fundador de algo a mí me gusta.
Es como que... es un montón. Sí, te dice que sos medio viejardi, pero al mismo tiempo te da como un poco de autoridad, está bien. Pero cumple 14 años Radionauta, así que feliz cumpleaños a Radionauta, y con una buena noticia también, porque salió un dictamen favorable para el lugar donde está sentado Radionauta, que es el Olga Vázquez, para la ley de expropiación. Eso es una gran noticia y también producto de una lucha también histórica. Efectivamente, buenas noticias para el Olga. Y hablando de los 14 años de Radionauta, vamos a aprovechar para mandarles un saludo a Rodo, que también es Rodolfo Seco, que es oyente del programa Nada es Perfecto. Oyente y fundador. Fundador, alma mater de esta radio. Alma mater. Bueno, vamos a la columna de Pablo Nolasco Flores. Parece que el Noli nos trae la historia de El Monto que vuelve a Casa Nova. Memoria, vino y tablón, en Nada es Perfecto. La cita fue en el viejo gasómetro, Avenida La Plata al 1700. Era el 18 de diciembre de 1976 y el barrio de Boedo recibía a las hinchadas de Lanús y del Almirante Brown para disputar la final del hexagonal por el ascenso a la primera división del fútbol argentino. El equipo que ganaba subía, pero todo termina en un escándalo. Almirante iba perdiendo 2-0 y a los 20 minutos del segundo tiempo el partido se suspende por incidentes y el árbitro expulsa a una decena de jugadores de Brown. El equipo matancero perdía su primera oportunidad para llegar a primera. Entre los hinchas de Almirante que estuvieron esa tarde estaba Omar Leopoldo López, el Monto para los amigos de la cancha, el Gordo para Mecha, su mamá. Quizás ese habrá sido uno de sus últimos partidos, porque el 30 de marzo de 1977 un grupo de tareas lo intercepta en la puerta de su casa en el barrio de Villegas y desde ese día nunca más se supo de él. El Monto fue un militante político, hincha de Almirante Brown y apasionado por el rock nacional de los años 70. Sui Generis, Pastoral y la banda chilena Los Jaivas eran parte de los sonidos que acompañaban los pasos militantes de Omar. Un poco vago, casi no se le conocieron laburos. Algunos dicen que trabajó en la fábrica de anilinas Colibrí, pero lo que más se repite sobre sus quehaceres cotidianos era que se la pasaba jugando a la pelota con sus amigos. Fue un volante por derecha de buen pie y con proyección, comentan algunos. Los fines de semana se encargaba de organizar a los pibes para ir a ver a Brown a donde sea. Hinchas veteranos de esa época coinciden en que Omar puede ser considerado el primer jefe de lo que hoy se conoce como la vieja barra de Almirante Brown. Pero también, entre la pelota y la tribuna, se pegaba alguna que otra escapada al cine Ritz, sobre la avenida Cabildo, para ver el documental del Festival de Woodstock, que era proyectado todos los sábados por la noche. Comienza su militancia en una agrupación de base en el partido de La Matanza llamada 9 de Junio, que respondía a la dirección de Gustavo Rearte, fundador de la Juventud Peronista y uno de los referentes de la izquierda del peronismo. Luego militó en el peronismo de base y posteriormente en el peronismo auténtico. Si bien el Monto militó en organizaciones peronistas, nadie que lo haya conocido puede afirmar que esa era su identidad. Según el portugués, un amigo de la cancha que solía tener discusiones con Omar, lo recuerda como un marxista de mucha lectura, de una gran preparación teórica, donde el Capital y los manuscritos filosóficos y económicos de Karl Marx eran el eje de su formación política e ideológica. La cuestión central de su praxis política tenía que ver con interpretar que las masas trabajadoras eran peronistas, y por lo tanto había que tener un anclaje en esos espacios, pero sin dejar de dar los debates necesarios que cuestionaban el rol del movimiento en la lucha de clases y el papel de Perón como líder de masas. Por eso, usando el marxismo como una caja de herramientas, el Monto militó en esas organizaciones, incluso formando parte de los miles que estuvieron en Ezeiza en el 73 y los millones que fueron a despedir al caudillo en julio del 74 en la Plaza de Mayo. Nuestras ideas eran llegar al socialismo desde el peronismo. Estábamos influenciados por la Revolución Cubana. Queríamos que se acabe la explotación del hombre por el hombre, contó alguna vez el portugués. Omar fue rescatado y convertido en memoria
a partir de un comentario en una foto que Sergio, un reconocido hincha de Bron, subió a su perfil de Facebook. En el año 2019, un grupo de hinchas y socios decidieron rendirle un homenaje pintando un mural con su rostro en el ingreso de la ciudad deportiva. En el año 2021, se sumaron familiares y organismos de derechos humanos de La Matanza y colocaron una baldosa en la histórica tribuna local de Almirante, la del Escudo, donde Omar fue feliz alentando al Mirasol. Pero quizás el homenaje más sentido fue el realizado en marzo del 2024. El primer equipo del Club Almirante Bron posa con una bandera con el rostro de Omar, mientras la voz del estadio decía: en el día de la fecha queremos recordar a Omar, hincha de Almirante Bron, detenido y desaparecido por la última dictadura militar, con la presencia de Sergio Suárez, su primo. Almirante Bron tiene memoria, pide verdad y justicia. A 48 años del último golpe militar, gritamos fuerte: nunca más. El rival de turno fue Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El resultado del partido, un pobre 0-0. Pero, ¿qué importaba el resultado si el Monto, después de 47 años, volvía a ver a su querido Almirante Bron? Bueno, escuchábamos al Noli en su columna de Memoria, Vino y Tablón. Tiene la virtud de encantar aún a la gente que no le gusta el fútbol, como yo. Como vos. Bueno, habría que decir que está transcurriendo en el día de hoy y de mañana el Congreso Maradoniano en las Facultades Sociales. Lo quería decir porque no hemos saludado al Diego por su cumpleaños 65 y creo que nos lo debíamos. Estuvimos en la conducción de este quinto programa con Juliana Díaz Lozano. Sí. ¿Quién les habla? Fernando Estrata. Las columnas del programa de hoy estuvieron a cargo de Luciana Carrera, con la columna socioambiental de Facundo Barrera, con su aporte económico muy interesante para pensar el mercado de trabajo actual. Estuvo, como siempre, la pastillita de Pablo Nolasco Flores, alias El Noli, como lo conocen en los recitales y en la cancha, que es El Noli. Y la producción a cargo de Iván Chalac y Juan Suárez, como viene ocurriendo ya el último mes y piquito. Y la operación técnica también, un fijo, Pablo Ucero, que nos soporta bastante aquí en los estudios de Radionauta FM. Y la gráfica de Joana Berrondo. Totalmente. Agradecemos a todo ese equipo. Saludamos a los oyentes no solo de Radionauta, sino también del resto de las radios que nos están retransmitiendo. Será hasta el viernes que viene. Chau, Juli. Chau, chau.